Buenos días, hermanos. Buenos días. Un domingo más Así es. en la iglesia y quiero saludar en nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile a todos nuestros hermanos y también a aquellos que nos apoyan por las redes sociales y que, como siempre, nos están animando para seguir adelante con la obra del Señor acá en Santiago de Chile. Así que mandarles también un saludo a todos nuestros pastores en las distintas iglesias bereas, que puedan tener un culto hermoso en sus iglesias. Seguimos. Hoy me toca a mí compartir, así que estoy compartiendo las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vimos las bienaventuranzas, hemos visto todas estas enseñanzas que el Señor les compartió a sus discípulos en aquella montaña, el famoso Sermón del Monte, ¿cierto? Así que las bienaventuranzas del monte, hemos visto sobre el sal, luz de esta tierra. Vimos Jesús y la ley, ¿cierto? Jesús y la ira. Vimos también Jesús y el adulterio, ¿cierto? Lo que significa también. Hemos visto hartas enseñanzas y ahora seguiremos viendo estas enseñanzas que el Señor les impartió a sus discípulos en aquella montaña. Y seguimos. Y nos vamos a Mateo 5, ¿cierto? Mateo 5, 33 al 37. Seguimos ahí con el Señor en la montaña, ¿cierto? En aquella montaña, y vamos a compartir esta hermosa enseñanza. Dice Mateo 5, 33 al 37. Dice así la palabra del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta es la porción que vamos a compartir hoy día, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero que realmente, hermanos, nos han traído fundamentos firmes a nuestra vida. Y eso es lo que queremos en esta mañana recibir. Fundamentos para nuestro diario vivir. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por estas hermosas enseñanzas que tú nos dejaste. Dios mío, te pido humildemente que tu Espíritu Santo me ayude a poder sacar y extraer toda la enseñanza que haya en estas palabras tuyas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nuestro Señor Jesucristo fue el mayor ejemplo que tuvimos para poder caminar como debe ser sobre esta tierra. Llévate tú toda la gloria y la honra y bendícenos a través de esta palabra, Señor. Que sea un fundamento firme para nuestra vida y de edificación, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Jesús y los juramentos. En el lenguaje actual dice: en ese mismo tiempo Moisés también enseñó: no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes
que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran Rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Lenguaje actual. Hermanos, en todas estas enseñanzas que el Señor dio en el monte, en aquella montaña, siempre el Señor Jesucristo, nos lleva más allá de la ley. No solo prohíbe el perjurio, es una palabra media rara, ¿cierto? Perjurio. No la usamos mucho, no está mucho en nuestro lenguaje, pero vamos a ver de qué se trata. El Señor, como les decía, no solo prohíbe el perjurio, es decir, el jurar en falso, que era un modo mediante el cual los judíos solían engañar a sus semejantes en ese tiempo, sino que prohíbe jurar de cualquier modo. Pero vamos a ver el contexto de estas palabras. Ahora, ¿qué es el significado de perjurio? Bueno, según la Biblia, bíblicamente, perdón, hermano, el perjurio se refiere a la declaración falsa bajo juramento, especialmente en un contexto legal y judicial. Implica el perjurio mentir a sabiendo bajo el compromiso de decir la verdad. O sea, tú te comprometes a decir la verdad, pero luego mientes. Y esto, hermano, constituye realmente un delito. E incluso un delito que puede tener consecuencias legales. Porque es el acto de jurar falsamente mintiendo bajo juramento. Ante una autoridad o ante alguna situación específica. Es mentir bajo juramento ante una autoridad con la intención de engañar, manipular o inducir al error. En el fondo, hermano, es una violación al juramento de tu palabra. Y se considera, hermano, legalmente un delito grave. Ahora, por lo tanto, hermano, ¿qué es lo que está tratando el Señor aquí? ¿Y qué es lo que le está enseñando a sus discípulos y a la gente que estaban escuchando en aquella montaña? ¿Saben lo que el Señor está tratando aquí? Está tratando el tema de la mentira y la verdad. La diferencia entre la mentira y la verdad. Jesús está instruyendo a sus discípulos y a todos los que desean seguirle de corazón y con sinceridad que deben ser gente recta. Debemos ser personas rectas. Y si realmente queremos seguir al Señor, realmente debemos seguirlo de corazón y con sinceridad. Bueno, el tema o el sermón de esta mañana se llama Desecha la mentira. Y esto va para todos, para mí, para los jóvenes, para los adultos, para los niños, porque ahora tenemos niños.
esta enseñanza, escúchenla todos. Niños, también escúchenla, porque les va a servir cuando vayan creciendo y se vayan enfrentando a la sociedad. Así que el Señor justamente está tratando el tema de la mentira y la verdad. Y Jesús instruye a sus discípulos y a todos aquellos que desean seguir, como les estaba diciendo, que quieran seguirlo de corazón y con sinceridad, debemos ser gente honesta y recta. Sabemos, hermano, que los judíos, y especialmente los escribas y los fariseos en ese tiempo, eran personas, hermano, que acostumbraban a engañar a la gente, a timar con la gente. ¿Ah? Hay muchos pasajes donde se ven a estos religiosos engañando a las personas. Y especialmente siempre estaban peleando con el Señor y confrontándose para tratar de engañar al Señor. Pero el Señor ya los conocía como eran. Pero en general los judíos, y especialmente los escribas y fariseos, eran personas que acostumbraban justamente a mentir. Y Jesús dijo: ¿por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Y aquí el Señor hace una comparación entre los escribas y los fariseos, los religiosos de aquella época, y los discípulos, y los compara, y les dice que la justicia que debemos tener debe ser mayor a la de estos religiosos, ¿cierto? Todos conocemos quién eran los escribas y los fariseos, ¿cierto? Eran gente que estaba encargada de la religiosidad en ese tiempo en Jerusalén. Estaban en el templo, eran personas influyentes, pero no eran personas sinceras, sino que siempre andaban con la mentira por delante. Entonces, el Señor ahí nos pide que nuestra justicia debe ser mayor que la de estos religiosos. Todos los que desean seguir al Señor, hermanos, todos, la justicia que deben tener debe sobrepasar a la justicia de estos religiosos. Recordemos que los escribas y los fariseos fueron los que también conspiraron contra el Señor. Armaron todo esto, ¿para qué? Para tomarlo preso, para detenerlo, para llevarlo a la cruz del Calvario, ¿cierto? Para matarlo, para asesinarlo. Eran en el fondo gente mentirosa, eran asesinos, despiadados, pero vestidos de religiosidad. Pero eran personas falsas. Ahora, sabemos que la justicia de estos sacerdotes era falsa, ¿cierto? Era una justicia en el fondo externa, que no reflejaban los frutos del Espíritu Santo en su vida, ni menos el carácter de Cristo, hermano. No había en ellos realmente un amor verdadero por las cosas de Dios. No eran gente convertida, sino que realmente todo lo de ellos era algo externo, pero internamente seguían siendo las mismas personas. Ahora, esta gente era tan mala, hermano, que fueron justamente aquellos que conspiraron contra el Señor, y usted esto, para que lo note, puede encontrarlo en Mateo 26, 57 al 68. Ahí vemos cómo ellos prepararon todo, contrataron gente, le pagaron a personas, trajeron testigos falsos. Eran así. ¿Para qué? Para tomar preso al Señor. Porque la verdad es que esta gente era gente que odiaba las cosas, odiaban al Señor Jesucristo. Y lo que querían era simplemente asesinarlo y matarlo de cualquier forma. Y trajeron un montón de personas perjuriosos, gente engañadora,
para tramar falsos testigos, claro, para tramar justamente la muerte del Señor. Ahora, sabemos, hermano, que hay personas tan mentirosas, hermano, y sabemos que esto no solo lo encontramos a nivel político, ¿cierto? Sabemos que en la política está lleno de políticos mentirosos que prometen cosas y no cumplen. ¿Ah? En Chile estamos viviendo una tremenda decadencia moral en la política, con fundaciones que se roban las platas, políticos que mienten. Realmente hay una decadencia tremenda de falta de integridad en la sociedad. Y está pasando a todo nivel, hermano. Incluso, me atrevo a decir que también en la iglesia suele pasar. En las iglesias también hay gente mentirosa, hermano. Sobre todo ministros o pastores falsos o falsos predicadores, ¿cierto? Que usan la palabra de Dios como objeto de mentira. Usan la palabra de Dios para mentirle a la gente. Y solo sabemos que lo hacen ¿para qué? Para robarle a la gente, para sacarle sus recursos, para estrujar los bolsillos de las personas, hermano. Y usan la palabra de Dios para mentir. Por lo tanto, esto es a todo nivel. Por eso que este mandamiento es importante, hermano, tenerlo presente en nuestra vida siempre. Siempre. Y eso es lo que quiero que podamos comprender en esta mañana. Hay gente mentirosa en todos los lugares. ¿Ah? Pero ¿saben ustedes que hay mentirosos que para creerles algo de lo que dicen o hacen, hay que exigirles que juren? Porque de eso se trata el tema, ¿cierto? Hay que exigirles que juren, pero ¿saben ustedes que aún jurando, igual son capaces de mentir y hacerlo en falso? ¿Por qué? Porque en general las personas perjuriosas o mentirosas ya toman un hábito en mentir en la vida. Y de esto es lo que el Señor justamente nos está hablando en este pasaje, en este mandamiento. ¿Qué dice uno de los mandamientos del Señor? El 8. No darás, dice, falso testimonio, ni mentirás, dice. O sea, en el fondo lo que el Señor te está diciendo es, debes hablar con honestidad y evitar la mentira. Y ¿saben qué, hermano? Dios nos dio los 10 mandamientos, no solo, hermano, para tenerlos en una lista de reglas y normas, sino que lo importante, hermano, que los mandamientos de Dios representen principios fundamentales, hermano, en nuestra vida. ¿Saben para qué? Para que realmente seamos personas justas, éticas, tanto en lo personal como en la sociedad en la cual estamos y con la cual convivimos, ¿cierto? O sea, tú debes ser una persona correcta, tanto en lo público como en lo privado. Y mayormente, si quieres vivir como un discípulo de Cristo o como un cristiano o un creyente verdadero. Debes estar completamente alejado de la mentira. Es por eso que Jesús, en este sermón, en estas bienaventuranzas, en estas enseñanzas de la montaña que le da a sus discípulos, Él quiere marcar la diferencia entre sus discípulos y el resto del mundo. Ahí se ve la diferencia, hermano, de quién realmente tiene los valores y principios del reino de Dios o tiene los valores del mundo, del diablo.
Incluso es más, el Señor te pide que tus principios y tus valores estén incluso por sobre los de los mismos religiosos. Porque sabemos, hermano, que hay muchas religiones, muchas sectas falsas que engañan sutilmente a las personas. ¿Para qué? Como dijimos, para sacar provecho, pero también engañan para que toda la vida vivan en la mentira. Y eso es triste, hermano, también. Y Dios lo que desea, hermano, es que mostremos y seamos personas que tengamos credibilidad. Que seamos personas consecuentes. Que seamos personas íntegras en todo. En nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro prójimo o nuestros semejantes. Hermano, vivimos en un mundo y en una sociedad llena de mentiras. Y que incluso se exagera sin pudor la mentira, hermano. Y la gente está acostumbrada a caer en la falsedad, hermano. Y en medio de esa sociedad que estamos viviendo, ¿cierto? En una sociedad donde ya la mentira, hermano, pasó a ser algo totalmente normal. Ya mentir es normal. Total, una mentirita piadosa, pequeñita, pero ¿saben que para Dios no hay mentira más grande o más chica? No hay mentira piadosita, no, hermano. Para Dios la mentira es la mentira. Incluso aunque tú hables una media verdad. ¿Y qué nos ha enseñado el pastor Nicolás? Que las medias verdades son, ¿qué son? Una completa mentira. Porque es algo diluido. Porque la verdad tiene que ser algo puro, limpio. ¿Es o no es? Justamente. O se prometen cosas que después no se cumplen. Prometes y no concretas lo que prometiste, o no cumples con las promesas pactadas. O sea, tu palabra en el fondo, hermano, o las palabras de los perjuriosos, los mentirosos, no tienen ningún peso y ningún valor. Y ustedes saben que también hay cristianos que son así. Por eso, hermano, que ser cristiano, no cualquiera es un cristiano verdadero y sincero. Porque cuando tú estás en el trabajo, nos faltan tus compañeros que te dicen, mira, di esto, o que te incitan a mentir. O cuando recibes una factura con tantas cosas y nos falta el que te dice, ponele que recibiste 10 y venían 20. Ahí, hermano, hasta en eso uno debe mostrar integridad. Por eso que tu palabra debe tener peso y valor en todo lugar, hermano. No solo en la iglesia, sino en todo lugar donde tú vayas. Tienes que tener integridad. Estamos viviendo en un mundo y en una sociedad y en una generación mentirosa, con una falta de transparencia y de integridad tremenda, hermano, que ya no tiene límites, ya no tiene valores. La honestidad y la transparencia y la verdad cada día se está perdiendo más, hermano, en el ser humano. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque vivimos en un mundo totalmente alejado del Creador y sus mandamientos. La gente le ha perdido el respeto a Dios, le ha perdido el respeto a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios. Por eso el mundo está así. Por eso la juventud, la sociedad está viniéndose en picada, en decadencia. ¿Por qué?
porque han suprimido y han apartado los mandamientos de Dios. Pero ¿saben qué? El drama más grande, sin embargo, hay un drama que es mayor. Es que cada día cuesta más identificar a un verdadero discípulo de Cristo entre tanta falsedad y engaño de un mundano. Vemos hoy en día que el estilo de vida de un supuesto cristiano hoy difiere poco de alguien que no lo es. Y esto es muy triste, hermanos. Cada vez nos encontramos con cristianos que no son gente verdadera, ni menos gente confiable, hermano. ¿Por qué? Porque gente que se hace llamar cristiana, pero no consideran, hermano, los mandamientos de Dios. E incluso mienten. Están en la iglesia, pero salen al mundo y mienten. No tienen peso en sus palabras. Y el Señor Jesús quiere que nuestro hablar sea recto, sencillo y siempre sujeto a la verdad. El versículo 36 dice, el 35 dice, pero yo os digo, perdón, el 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, ¿qué? Sí, sí. O no, no. Porque lo que más de esto, de mal procede. Qué importante es esto, hermanos. Hablar siempre lo recto. Ser sencillos, hermanos. Y siempre que estemos sujetos a la verdad. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Pero con qué? Con franqueza, hermano. Para que no sea necesario que tengamos que andar jurando, hermano, para que nos crean. De eso se trata la enseñanza. Que sepan las personas que tú como creyente o como cristiano eres recto y confiable y amas la verdad y eres una persona de palabras. Y que con un solo apretón de mano y una palabra, eso es tan sólido como ir a firmar a una notaría y poner ahí tu firma, estampar tu firma ante un notario. Así debe ser, hermano, nuestra palabra. Que sepan que tu palabra es verdad y que tu palabra es digna de respeto y credibilidad. Porque cuando prometes algo, lo cumples. Aún incluso cuando esto suponga un perjuicio para ti mismo, hermano. Una vez a mí me tocó vender un auto, hermano. Y plata de ahora, pónganse que el auto valía 3 millones. Y más encima, justo el joven que me lo venía a comprar era cristiano. Y llegó de los primeros. Y me comprometí con él y le di un apretón de mano. No, yo te lo voy a dejar, le dije. Y después, hermano, aparece una niña con 3 millones y medio de pesos más, con 500.000 pesos más ofreciéndome. Y yo ya había hecho el compromiso por los 3 millones. Yo hubiera sido a lo mejor otro. Me quedo con el que me estaba pagando más, pero ya había hecho un compromiso con él. ¿Se imaginan ustedes si yo hubiera
roto ese compromiso, que era de palabra, porque no había ni una firma, no había nada. Pero es un ejemplo, hermano, de cómo debemos ser. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque Dios considera al íntegro y observa a los rectos de corazón. Y Dios te dará un final dichoso si buscas la rectitud y si buscas la paz, hermano. Esto usted lo puede encontrar en el Salmo 37, lo que le estoy diciendo. También Dios guarda el éxito de los rectos y es escudo para los que andan en conducta intachable. Eso sale en Proverbios 2:7. Dios ayuda, hermano, a los que son de conducta intachable. Y si tú eres intachable y recto y te alejas de la mentira y del perjurio, Dios te enseñará, hermano, sus caminos y tendrá misericordia de ti. Pero si buscas ser intachable, ¿y qué es intachable? Miren, intachable implica ser una persona sin defectos moralmente, tener una vida pura, recta y fiel a Dios, recto en todas sus acciones y pensamientos, persona que no daña a otros. Esa es una persona intachable. Una persona limpia, recta, que ama la pureza y que no daña a los demás con sus actitudes y conductas, por supuesto. Después, la palabra dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Cuál es la verdadera, hermana? ¿Cuál es la verdadera intención, hermanos, de este mandato? ¿Saben cuál es la verdadera intención de las palabras de nuestro Señor? Es no jurar en falso, en no mentir, sabiendo que hiciste un compromiso de no mentir ante alguien. Y esto, hermano, lo podemos encontrar, para el contexto, en Levítico 19:12. Y miren lo que dice, es bien interesante, hermano, lo que dice en Levítico 19:12. No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, dice el Señor, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, Dios. Si apreciamos, hermano, y nos fijamos, el mandato de Dios, o el mandato que le da a su pueblo Israel, es no jurar por su nombre. ¿Cuántos hoy en día dicen, pero si te lo juro por Dios, que te voy a cumplir? No, te lo juro por Dios, por Diosito mismo, porque así se expresan, hasta irrespetuosamente se expresan, minimizando a Dios. Pero te lo juro por Diosito que te lo voy a pagar a fin de mes. Llega fin de mes y no pagaste. O juran una promesa delante de Dios y no la cumplen. El mandato que Dios le da a Israel es no jurar por su nombre cuando no cumples. ¿Y saben lo que significa eso? Es tomar en vano el nombre de Dios. Y no solo eso, sino que es profanar el nombre de Dios, hermano. ¿Y qué significa esto? Es usar de manera irrespetuosa e irresponsable el nombre de Dios. Es usarlo de manera burlesca, sin respeto y temor de Dios, sin la reverencia que se le debe dar al nombre de Dios. Porque ¿saben qué, hermano? El nombre de Dios debe tratarse como algo sagrado. No podemos, hermano, expresarnos a Dios degradando el nombre de nuestro Señor. Muchos hoy en día, hermano,
Y esto se ve a todo nivel, no solo en el mundo, en iglesias también se ven oraciones degradando el nombre de Dios, dándole órdenes a Dios, personas siendo insolentes e irrespetuosos con el nombre de Dios, tratándolo de Diosito, el flaco, el barbón, el pulento, usando a Dios despectivamente, burlándose del Creador, hermano, del que sostiene el universo y la vida. Usan a Dios de forma despectiva y se burlan del Creador, mostrando, hermano, una falta de respeto hacia su persona, pero tremendo. Y a su Hijo igual, a su Hijo Jesucristo, porque no valoran lo que Cristo hizo por la humanidad. Esto usted lo puede, por ejemplo, lo puede encontrar en Gálatas 6, 7 y 8, que todo esto tendrá consecuencias severas de castigo. Tanto sea bueno o malo, habrá castigo para estas personas. Ahora, expliquemos un poco no jurar por su nombre. Lo primero, hermano, es ver la enseñanza de los fariseos. Y esto es esencial, hermano, para captar lo que el Señor nos está tratando de comunicar en estas palabras. Los fariseos, hermano, enseñaban que unos juramentos eran obligatorios y otros no. Ellos opinaban, por ejemplo, que si tú hacías un juramento y usabas el nombre de Dios, el juramento era obligatorio. Debías cumplirlo, sí o sí, porque pusiste a Dios en medio. Si hacías un juramento sin usar el nombre de Dios, el juramento no era obligatorio. O sea, en otras palabras, podías perfectamente jurar y prometer algo, pero por detrás estabas ahí con los dedos cruzados. Como no tomaste el nombre de Dios en el juramento, entonces los fariseos decían, el juramento lo puedes pasar por alto. O sea, básicamente, podías mentir. Y ese era el engaño y la mala interpretación de estos fariseos. Y engañaban a la gente con mentiras. Sin embargo, hermano, la ley no permite esto. No es la correcta interpretación de lo que los fariseos estaban haciendo. Porque en Números 32 dice, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tergiversaban estos religiosos los mandamientos del Señor? Por lo tanto, ¿cuál es la intención de Dios a través de esta ley? Es hacernos hombres y mujeres de palabra, hermano. Que digamos siempre la verdad y no mentir. O no cumplir lo que juras o lo que prometes. Lo que Dios quiere es que si hacemos una promesa, cumplámosla. Si yo digo que voy a cambiar, cambia, pero no hagas promesas y después no las cumples en tu vida. Ese es el trasfondo del tema de no jurar en falso. Jesús está apuntando al corazón de los discípulos y al corazón de los que realmente quieren seguir verdaderamente al Señor siendo cristianos verdaderos y genuinos. Lo que Jesús desea en el fondo en estas palabras es eliminar la deshonestidad y la falta de verdad en tu corazón. Por eso que el Señor tomaba como ejemplo la justicia de estos escribas y fariseos y la comparaba con la justicia que uno debe tener y debía ser mayor a la de ellos.
Jesús no quiere que juren por el cielo, o la tierra, ni por Jerusalén, ni que presten ningún juramento, hermano. Porque Dios lo que pide es que seamos hombres y mujeres de palabras, alejados de la mentira y del perjuro. Los escribas y fariseos eran buenos para hacer juegos de palabras, hermano. Ustedes han conocido personas que son buenas para enredar las cosas con juegos de palabras. ¿Y esto para qué? Para mentir. O para no cumplir sus promesas. O simplemente para engañar a las personas. Bueno, los fariseos eran así. Por eso que eran llamados una generación pecadora, perversa, mentirosa, manipuladora, adúltera. Y Jesús los confronta. Cuando dice que no prestes juramento o no juréis de ninguna manera, se refiere a la importancia, hermano, de la sinceridad y de ser personas confiables. Por eso que este mandamiento o esta doctrina no se debe malinterpretarse. Esta enseñanza no se debe malinterpretar. Lo que Jesús está diciendo es que si vas a jurar en falso, es mejor que no jures. Es mejor que no prometas, si no vas a cumplir. ¿Ah? Ustedes ven cuando las personas a veces van a un tribunal y les pasan una Biblia y levantan la mano, ¿cierto? Con la Biblia ahí, jura usted por la Biblia, ¿cierto? Bueno, hermano, no tenemos para qué llegar a hacer eso. En el fondo, no es eso. Lo que Dios desea es que seamos gente de palabra, honestos, creíbles, íntegros, sinceros, sin hipocresía ni mentira. Cristianos que siempre procuremos decir la verdad y no engañar. Hermanos, el jurar en sí no es malo. Cuando cumple realmente tu juramento ante Dios. Pero si el Señor nos exhorta a siempre decirle a alguien sí o no. Que tu sí sea sí y que tu no sea sincero, con franqueza. Cumplir nuestros juramentos. Cumplir nuestras promesas. A Dios y a los hombres. ¿Y saben qué? Dios hizo juramentos. Hebreos 6, 16 al 17 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, el Señor, a través de estas palabras, ¿qué te está diciendo? Que Él garantizó juramento. Dios le hizo juramento a Abraham, a sus descendientes, a los antepasados. ¿Y saben por qué Dios hace juramento? Porque Él no miente, como los hombres. Dios te hace un juramento, una promesa y te la cumple. Y así ha quedado registrado en la historia del cristianismo y en la historia de Dios con el pueblo de Israel. Hay muchos pasajes, hermano. Salmo 89, 34, 35, Deuteronomio 5:3, Éxodo. Un montón de libros, hermano, donde Dios hace juramentos y los cumple y cumple sus promesas. ¿Y saben por qué? Dios hace juramentos, ¿saben para qué? Para demostrar que Él es fiel, que su fidelidad es eterna y sus promesas y su palabra son verdaderas y que Él cumple sus promesas y palabras. Pablo también prestó juramento. En 2 Corintios 1, 17 al 23, también usted puede ahí encontrarlo.
Por eso que a Jesús le interesa la sinceridad de tu corazón. Quiere creyentes que digan la verdad y que no manipulen con palabras mentirosas, menos al prójimo. ¿Por qué es importante decir la verdad, hermano? ¿O cuán esencial es decir la verdad? ¿Saben? Porque así se construye una sociedad más justa, respetuosa, honesta, recta, libre de engaños, libre de falsedad. Eso hace que haya más confianza y justicia, porque sin la verdad, hermano, la sociedad no funciona. Pónete a pensar un poco. ¿Cómo sería una sociedad donde todos mientan, donde todos perjuren? ¿Ustedes se han puesto a pensar un poco? Por eso que Dios es tan maravilloso, la humanidad, todo, porque todo está de acuerdo al decálogo bíblico, todo está de acuerdo a los mandamientos de Dios. Imagínense ustedes una sociedad donde todo sea mentira. Imagínense ustedes un mundo lleno de mentiras. ¿Cómo sería? Robos, engaños. ¿Qué más? Falsedad. ¿Cómo? Fraudes. Estafas. Hipocresía. ¿Cómo seríamos los trabajos si hubiera mentira? O cuando se tienen trabajadores mentirosos, ¿cómo las empresas se vienen abajo? ¿Ah? Porque también los trabajadores mentirosos le hacen daño a las empresas. Porque mienten porque empiezan a robar. ¿Y ahí qué entra? La mentira. Ahora, siempre en la vida te vas a encontrar con gente mentirosa. Siempre. O te vas a encontrar con gente que se preste para mentir. O que te incitarán a perjurar o a mentir. Mire, Salmo 5. Vámonos al Salmo 5. Salmo 5, 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Proverbios 12, 22. Vámonos a Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Qué tremendo, ¿eh? Hay mucha gente, hermano, que miente. Incluso los que desvían la verdad también son mentirosos. O cuando te pillan en una mentira, o te pescan en una mentira, pero le atribuyen la culpa a otro. También eso es ser una persona perjuriosa y mentirosa. O cuando te niegas a reconocer tus propias faltas y errores. Eso también es una mentira, hermano. O es actuar con falta de integridad y mentira. Ahora veremos un poquito las consecuencias. Una persona cuando se acostumbra a mentir o a perjurar, pierde credibilidad como persona. Pierde relaciones, pierde amistades. Ya nadie confía en esa persona. Yo te pregunto, ¿podrías confiar en alguien que miente? ¿Podrías poner en tu empresa a un gerente que miente? ¿O que es deshonesto? ¿Lo harías tú?
te aseguro que luego se te vendría la empresa para abajo. ¿Pondrías a alguien en un cargo importante y que miente constantemente? ¿O que manipula? ¿Es posible tener relaciones duraderas, de confianza, recíproca, con un mentiroso? De ninguna manera, hermanos. Tarde o temprano, las relaciones con una persona mentirosa se terminarán. Ninguna relación que es mentirosa es saludable. Toda relación que está fundamentada en la mentira, tarde o temprano la mentira te alcanza. Y no solo te alcanza, te destruirá. Te llevará a la perdición en tu vida. ¿Podemos confiar en alguien que miente una y otra vez? Otra cosa, la mentira no puede darte estabilidad, incluso emocional. La mentira no te va a dar ninguna estabilidad en ningún área de tu vida, porque la mentira la llevarás a tu noviazgo, a tu pololeo, a tu matrimonio, a tus amistades, a tu relación laboral, a tus estudios, a todo. Tarde o temprano, tu mentira te destruirá en todas las áreas de tu vida. Habrá consecuencias si eres mentiroso o perjurioso. Otra cosa terrible, habrá consecuencias en tu relación con Dios. Dios no tiene comunión con los mentirosos, hermano. Si no dejas la mentira, no podrás nunca abrazar la verdad. Y no podrás nunca conocer al Señor. No habrá probabilidad, hermano, de tener una relación con Dios si no dejas la mentira. Debe haber un cambio de vida en ti. Si quieres dejar de mentir o de perjurar, tienes que tratar el asunto en tu corazón. Personalmente entre tú y Dios. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová Dios, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 4:20 al 27. Vámonos a Proverbios 4. 20 al 27. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y te lo voy a leer en el lenguaje actual. Mira lo que dice en el lenguaje actual. Querido jovencito, escucha bien lo que te digo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes la encuentran. Son el remedio para una vida mejor. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Corrige tu conducta. Afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad. Apártate de la mentira. Todo, hermano, nace del corazón. Los pleitos, las mentiras, los engaños, los homicidios, las inmoralidades sexuales,
las pasiones desordenadas, la deshonestidad, el orgullo. ¿De dónde vienen? Del corazón del hombre. Y es ahí donde debes comenzar a cambiar, en tu corazón. Y esto es lo que Jesús le decía a estos religiosos, que cambiaran lo de adentro, no lo externo, sino lo de adentro. Otra cosa importante, pídele a Dios aborrecer el mal. Porque si sigues amando el mal, o la mentira, o las cosas deshonestas o inmorales, nunca vas a cambiar. Por lo tanto, pídele a Dios aborrecer el mal. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová Dios, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En esta lista de 7 cosas que Dios odia y que son repugnancia para su espíritu, hay 2 de ellas que se refieren ¿a qué? A la mentira. Porque el testigo falso también es mentira. Y el que miente. La lengua mentirosa también odia a Dios. Así que si quieres cambiar, tienes que aborrecer el mal. Sé como David, cuando dijo: los que aman al Señor aborrecen el mal. Así que otra cosa importante, ya estamos casi terminando. Siembra la palabra de Dios en tu corazón. Si quieres salir de la mentira, permite que Dios siembre la palabra de Dios en tu corazón. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te convencerá de pecado y de malas conductas. La palabra de Dios te corregirá en tus mentiras y te instruirá para el bien. Otra cosa importante, pídele a Dios que guarde tu boca y ponga guarda para que te midas en lo que hablas antes de hablar mentira o caer en grosería. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosas malas. Salmo 141, 3 y 4. Antes de decir algo, piensa. Antes de mentir, razona, piensa. Si vas a caer en chismes, murmuraciones, frena tu boca. Ante una grosería o improperios hacia tu prójimo, guárdate, guarda tu boca. Otra cosa importante, desecha el viejo hombre y revístete del nuevo por medio de Cristo y del Espíritu Santo. Esto usted lo puede encontrar en Colosenses 3, 9 al 10. Deja tu vieja manera de vivir y busca la obediencia a Dios, busca la verdad y desecha la mentira. Tú puedes llegar a ser una persona nueva. Dios puede volver a capacitarte y darte dones maravillosos. Dios, hermano, no desecha un corazón contrito y humilde. Dios no lo despreciará. No así al arrogante y al soberbio, al contestador. Dios a eso los mira de lejos, hermano. Otra cosa importante, no te relaciones con malas amistades y gente mentirosa. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios,
ni a los que se desvían tras la mentira. Cuídate de enredarte con gente mala y con malas amistades, con gente mentirosa, porque puedes volver a caer, puedes volver a entrar en falsedades. Y por último, te voy a dar una advertencia si tú no consideras estas palabras de Cristo. Apocalipsis 21, 8. Y esta es una de las últimas advertencias que la Biblia hace. Apocalipsis 21, 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La mentira, hermano, es una de las cosas más perversas que hay en la vida y que Dios detesta. Y tendrá castigo y consecuencias terribles, hermano, que son el infierno, hermano. Toda la gente mentirosa irá con los incrédulos, con los que no creyeron en Dios, con los que no consideraron la palabra de Dios, con los cobardes, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Ahí van a ir a parar con ellos en la muerte segunda. Yo te pregunto, ¿quieres ser hijo del Padre celestial, del Padre de verdad? ¿O quieres ser hijo del padre de mentira? ¿Tú sabes quién es el padre de mentira? ¿A quién se le llama padre de mentira? Al diablo. Bueno, es tu decisión. Si quieres ser hijo del Padre de verdad, del Padre celestial, o si quieres ser hijo del diablo, del padre de mentira. Esto usted lo puede encontrar en Juan 8, 44. ¿Quieres ser tratado como los fariseos cuando Jesús les dijo hijos del diablo? Por ser asesinos, mentirosos, hipócritas. ¿O quieres realmente ser tratado como un hijo del reino de Dios? Es tu decisión. Hermano, el testigo falso, la persona mentirosa, no quedará sin castigo. Y el que habla mentira no escapará. Y eso usted lo puede encontrar en Proverbios 19, 5. Todos los cobardes, incrédulos, no quedarán sin castigo, hermano. Los que hablan mentira no quedarán sin castigo, hermano. Y lo más triste es que no heredarán el reino de Dios. No hay testigo falso que salga bien librado, todos los mentirosos serán destruidos. Proverbios 19, 9. Así como conclusión, Mateo 5, 33 al 37 enfatiza la importancia de ser sinceros, íntegros en nuestras palabras, en nuestras acciones. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Ser honestos, sin necesidad, hermano, de hacer juramentos. Que la verdad y la justicia y la santidad vaya más allá de las reglas externas. Vivamos vidas que reflejen la justicia y la rectitud interior de Dios. Y que nuestras palabras sean sinceras y que seamos personas creíbles, personas con credibilidad. Dios quiere que tengamos un corazón puro, hermano, santo. Jesús no solo se preocupa por la apariencia interna, sino la externa. Así que esto les quería compartir, hermano, y que nos quede claro que el Señor nos invita a vivir con sinceridad, con integridad, en nuestras palabras y acciones, y no depender de juramentos para que nos crean. Que nuestra vida, cada día, hermano, esté basada en la honestidad y la verdad como creyentes y como personas. Cuidemos nuestro corazón, nuestra mente
de tanta mentira, hermano, que hay. De tanta basura que llega por las redes sociales, por el internet, por tanta cosa, hermano, que Dios nos ponga un filtro contra la mentira, contra la falsedad, contra la hipocresía, contra todas estas cosas. Parémonos, hermano. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Dios mío, ayúdanos, Señor, a ser gente íntegra. Ayúdanos, Señor, a ser gente sincera, que realmente seamos rectos, pero internamente. Y que eso lo podamos reflejar exteriormente, Señor. Que tengamos un corazón puro. Dios mío, que no vivamos de apariencias externas, sino que seamos personas que realmente vivamos la justicia de Dios internamente. Ayúdanos, Señor, para que nuestras acciones y conductas sean las correctas, Señor, y que no vivamos mintiendo o perjurando, Señor, contra nuestro prójimo, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida siempre esté basada en la honestidad y la verdad. Ayúdanos a cuidar nuestro corazón, a mirarnos cada día, Señor, y a examinarnos más nosotros mismos que a los demás, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta enseñanza hermosa que nos diste en aquel sermón en la montaña, en aquellas palabras que tú le hablaste a tus discípulos en la montaña. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y llévate tú, Señor, toda la gloria, Dios mío, porque solo tú la mereces, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga.